Muy bien, en los anteriores videos hemos visto cómo generar el enunciado de las figuras y el enunciado de las tablas. Para recordar de manera muy rápida, entonces podemos decir que el enunciado de las figuras va en la parte inferior, mientras que el enunciado de las tablas en la parte superior. Y que Word lo genera de manera automática generando clic derecho. Después de dar clic derecho, entonces damos a insertar título. Les recuerdo a él que esto es una figura. Recuerden que si no tengo en ninguna de esta lista la palabra figura, sencillamente le digo aquí nuevo rótulo y le digo cuál es el rótulo que quiero crear, que es figura, le doy a aceptar e inmediatamente queda aquí para al momento de llamarlo. Entonces figura, aceptar, y ustedes aquí pueden ver, entonces se genera de manera automática, pero bajo unas características de texto que a nosotros no nos convienen. Entonces esas características de texto sencillamente yo las arreglo. Recuerden que la imagen siempre va centrada, pero el título o el enunciado va siempre justificado. Le colocamos el color negro, el tamaño que corresponde. Quitamos la negrita, pero sí colocamos cursiva porque siempre el título va en cursiva, punto, y colocamos el nombre de la misma. Si ustedes se dieron cuenta, yo ya tenía aquí el nombre de la figura, lo cual permitió que al momento de incluirla nuevamente de manera automática cambiara de número 1 a número 2. Lo que quiere decir que si yo en este momento borrara esto, automáticamente la figura tendría que volver a ser número 1. Si no quedó como número 1, lo que debo hacer es darle clic derecho y le digo actualizar campo. Y efectivamente pasa a ser número 1. Eso es lo que debo hacer con todas las figuras que pertenecen a mi documento. Cuando ya tengo la numeración de todas mis figuras, en ese momento sí puedo ir a generar el listado de figuras. Entonces, ¿cómo se hace la generación de ese listado de figuras? Resulta que en este documento yo ya tengo una cantidad, n cantidad de figuras expuestas en el mismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya generé mi tabla de contenido, que también ya lo habíamos visto anteriormente, entonces ahora vamos a generar nuestro listado de figuras. Debo tener cierta cantidad de figuras, puedo en este momento entonces incluirlas todas dentro del texto y al momento de querer generar el listado, al igual que la tabla de contenido, tengo que dirigirme al menú referencias y en el submenú títulos voy a encontrar las siguientes características: insertar título, insertar tabla de ilustraciones, actualizar tabla o referencia cruzada. La que a nosotros nos conviene es esta que se llama insertar tabla de ilustraciones. Aquí en la etiqueta del título voy a seleccionar cuál es la tabla que quiero crear. Pues ya les dije, la tabla que quiero crear es la tabla a todas las imágenes que le puse como enunciado figuras. Selecciono figuras, aquí puedo elegir si quiero que vayan puntos suspensivos o si no quiero que vayan puntos para la numeración del texto. Y aquí él me está mostrando en este punto cómo lo va a generar. Y de esta manera, cómo está generando el hipervínculo para que yo pueda dirigirme a las figuras. Entonces se supone que aquí ya tengo todo ubicado, entonces le digo aceptar. Y de manera automática se creó mi tabla de contenido. Lo que pasa es que como yo tenía mi tabla de figuras enunciada en esa característica de cursiva, y recuerden que él la genera en negrita, entonces voy a inicio, le quito la cursiva porque la tabla no debe tener cursivas y también le quito la negrita. Verifico que se encuentra en Times New Roman 12 y de esta manera quedó mi tabla de figuras. Cuando yo les digo a ustedes que puedo generar un hipervínculo es porque en ese momento queda el hipervínculo del mismo. Entonces, ¿cómo hago para habilitar ese hipervínculo? Presiono la tecla control en el teclado, inmediatamente mi cursor pasa de ser una flecha a ser una manito, selecciono la que yo necesito, clic, con el control presionado y de manera inmediata la tabla de figuras me dirige a donde se encuentra la figura que yo necesito. Volvamos entonces al inicio, porque aquí hay una característica importante que les quiero mencionar, y es que si se dan cuenta, algunas figuras quedaron con el autor, y esto no puede pasar. Entonces, pues de manera manual yo lo puedo eliminar, o sencillamente también lo puedo yo eliminar desde el momento que estoy configurando el enunciado de la tabla, entonces cambiando de renglón para que él ya no lo genere como enunciado de figura.
Si ustedes se dan cuenta, esta tabla queda sin título, entonces es necesario que yo le genere un título. Como yo ya tengo configurados por aquí mis títulos, coloco mi título número 1, coloco como título número 1 y a esto le voy a poner listado de figuras. Listo, recuerden, los listados no llevan numeración, entonces le quito la numeración, lo paso al centro y perfectamente puedo observar mi listado de figuras.